Bueno, sí, bueno. Estamos aprendiendo a usar el micrófono que traigo. Quisiera animarlos para el próximo domingo y disfrutar nuestra fiesta mexicana, que vayan invitando a sus amigos, a sus vecinos, que vengan a pasar un día agradable con nosotros, dándole gracias a Dios por la libertad que tiene México y darle gracias a Dios por esa bendición de poder ser libres, un país libre y que no ha sido gobernado ni subyugado por los sistemas que hay. También quisiera, faltó un pequeño anuncio, los que van a llevar matrimonios, que llevan matrimonios uno, ¿no? Es que traigo tapones, por eso no digo. Hasta la próxima semana, porque es para los que tienen matrimonios. Los que llevan matrimonios uno van a seguir con matrimonios dos, pero no se pueden inscribir los nuevos, nada más es una continuidad del curso uno. Entonces todos los que están llevando matrimonios pues van a seguir llevando su curso de matrimonios 2. Los nuevos después otra vez tendrán la oportunidad para llevarlo. El tema que voy a tratar el día de hoy es acerca de la bondad, de lo que es la bondad de Dios. Y a veces como que no alcanzamos a entender el valor y el significado, la importancia de lo que es la bondad de Dios para con nosotros. Espero que en esta plática que vamos a tener podamos ver con claridad y poder profundizar en lo que significa reconocer, aceptar y vivir en lo que es la bondad de parte de nuestro Dios. Vemos nosotros cómo y sabemos que Dios es nuestro creador, nuestro hacedor. Él creó los cielos y la tierra, y dentro de los cielos Él crea primero a todos los seres en el reino de los cielos, que son los ángeles. Y desde el momento que Él crea, vemos la bondad que tiene de crear unos seres que tienen la capacidad de decidir, de elegir, de escoger, porque le dio a los ángeles la libertad para decidir qué postura iban a tener. Y esa libertad para escoger, para decidir, es una expresión de una bondad muy grande de un creador. Si Dios no fuera bondadoso, pues tendría un control sobre todos sus seres creados, no les daría la libertad para elegir y para escoger, serían como manipulados durante todo el tiempo, serían controlados todo el tiempo para que hicieran lo que Dios quisiera que hicieran. No tendrían libertad, no podrían escoger, pero Dios en su infinita sabiduría, en estos seres que Él creó, nos crea tanto a los ángeles como nosotros con el libre albedrío, la libertad para decidir, para escoger. Y dentro de los ángeles, Él coloca niveles de autoridad. Dentro de los niveles de autoridad, la palabra nos habla que puso a 3 ángeles, que les llaman arcángeles, y estos, Gabriel, Miguel y Lucifer, estos 3 arcángeles tenían una autoridad delegada por parte de Dios. Cada uno de ellos tenía un propósito para el cual Dios los había colocado. Cada uno de ellos iban a reflejar, a desarrollar eso que Dios había puesto en su corazón, esa autoridad la iban a expresar. Y colocó a uno de ellos muy cerca de él, pero lo formó, lo creó con todas las características para poder reflejar la belleza,
la grandeza de Dios. Lo creó en su ser con la capacidad de reflejar esa belleza, pero también de expresar a través de sonidos, a través de la música, a través de la expresión de estos sonidos, la hermosura de Dios. Y estuvo en la presencia de Dios y reflejaba la esencia, la gloria, porque Él llevaba la adoración a Dios. Adorar es reconocer la bondad, la grandeza, y reconocer esa bondad y esa grandeza es el temor que tenemos en nuestro corazón de parte de Dios. Este Lucifer fue creado en esa posición, tenía a una tercera parte de los ángeles, cada uno de ellos tenía una tercera parte de los ángeles, y esa tercera parte de los ángeles también reflejaban la belleza, la grandeza, la hermosura de parte de Dios. Ese era su propósito para el cual Dios los había creado. Vemos cómo en ese momento se empieza a distorsionar. Y hay dos cosas que nos pueden separar de lo que es la bondad de Dios. Uno, cuando nosotros nos empieza a ir muy bien, cuando nos empezamos a desarrollar, cuando empezamos a crecer, cuando empezamos a establecer toda una capacidad y todo un imperio o un dominio, pues sentimos que somos nosotros los que logramos eso, que son nuestras habilidades, nuestras capacidades, nuestro trabajo que hemos desarrollado, y nos olvidamos de que todo eso es gracias a lo que Dios puso, lo que Dios hizo, lo que Dios formó en nosotros. Por otro lado, cuando nosotros no nos empieza a ir bien y empezamos a tener fracaso tras fracaso, falla tras falla, derrota tras derrota, empezamos a entrar en una conflictiva que nos hace también que nos separemos también de Dios. Los dos extremos, como vamos a ir viendo, en lugar de acercarnos y tomar decisiones correctas, empezamos a tomar decisiones completamente distorsionadas que nos van separando poco a poco de parte de Dios. En este caso, Lucifer se le dio la libertad de que escogiera qué es lo que iba a reflejar, qué es lo que iba a hacer. Pero empieza a tomar decisiones sin considerar a Dios, sin tomar en cuenta a Dios. Poco a poco nos va pasando. Quizás nos volvemos muy capaces, empezamos a desarrollar muchas habilidades y ya en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de desarrollarnos, ya no involucramos a Dios. Y empezamos a decir, pues ya no lo necesito. Ya sé qué debo de hacer, cómo debo de hacerle, cómo debo de establecer. Y todo el tiempo Dios está probando nuestro corazón para ver si Él sigue siendo importante en nosotros. No que le digas gracias porque esto me salió bien, sino que antes de hacerlo, lo consideres, lo invites, porque Él es el Señor de nuestra vida. Lo que hizo Satanás es empezar a dejar de considerar a Dios y poco a poco se fue centrando en Él. Y ya no involucra a Dios. Dice, me subiré, me sentaré, me colocaré. Ya es Él el que está estableciéndose y que quiere reflejar que es su postura la que va a hacer. Pierde esa visión de que todo lo que Él tenía y todo lo que Él hacía era por la bondad de Dios, que Dios le había dado las habilidades, que Dios había formado el carácter, que Dios había trabajado en su corazón, pero ya no lo pudo ver, ya no lo pudo reconocer, y al no reconocerlo se fue apartando de Dios y se fue desviando del propósito para el cual fue creado, y decidió hacer las cosas sin Dios. Y ahora vemos el reflejo a través del tiempo de lo que ha pasado en estos seres. Estos seres se fueron separando y sin Dios lo único que reflejan es oscuridad y maldad. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? La maldad, muchas veces cuando no tenemos discernimiento, no la podemos ver. Y pensamos que son cosas buenas,
que son cosas que vale la pena hacer o seguir cuando hay algo detrás, escondido, que nos va a separar y nos va a alejar de parte de Dios. Y es lo que necesitamos aprender a ver. El problema fue el orgullo. Dice la palabra que en Satanás el orgullo lo empezó a controlar, lo empezó a dominar, y eso lo separó y ya no podía continuar en la presencia de Dios. ¿Qué es el orgullo? La pérdida de la capacidad de reconocer la bondad de Dios para con tu vida. Cuando tú te independizas y haces a un lado a Dios de tu vida y te separas de Dios y acabas completamente fuera de la dirección de Dios, de la cobertura de Dios y de la bendición de Dios en tu vida. Y permitió que fuera el director de su ser, ese orgullo donde él se quería establecer. Ese es el primer pecado más grande. El primer pecado que comete todos los seres creados por parte de Dios no es el que haya tenido problemas en el sexo, porque los ángeles no tienen sexo, o que hayan hecho algo terrible. No, fue el orgullo, el no reconocer la bondad. ¿Te pasa que muchas veces no reconoces lo que otros han hecho por ti? Que no reconocemos lo que han formado, lo que han trabajado, lo que han desarrollado en nosotros, y no lo reconocemos. Y cuando no lo reconocemos, nosotros queremos ser la estrella, ser el que se vea, el que refleje, porque hay orgullo en nuestro corazón. Y Dios nos dice muy claro en el Salmo 34:9: teman al Señor, ustedes los de su santo pueblo, pues los que temen tendrán todo lo que necesitan. Hasta los leones jóvenes y fuertes a veces pasan hambre, pero los que confían en el Señor no les faltará ningún bien. Está hablando de que cuando nosotros confiamos completamente en la bondad de Dios, Dios te va a bendecir. Dios nunca tarda sus promesas, sus bendiciones. Pero muchas veces nosotros necesitamos ser formados en nuestro carácter para poder tener esa bendición de parte de Dios y para poder expresar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y nos va mostrando Dios poco a poco cómo ocurre todo eso. Nos lo habla Jesucristo en un pasaje que hemos visto ya algunas veces. Y nos habla de un hombre que empezó a irle muy bien en su empresa. Empezó a desarrollarla de una manera extraordinaria la empresa. Empezó a crecer como nunca había crecido su empresa. Y en el crecimiento de su empresa empieza a considerar que todo se debe a su capacidad, a su inteligencia, a su brillantez, a las decisiones correctas que ha tomado en ese tiempo difícil, y que ahora ha sido su empresa tan grande y está tan fuerte que dice, y empieza a verse: todo esto lo he hecho para mí. Ahora ya voy a proyectar más allá. Voy a irme no solamente con esto, sino que voy a irme más allá. Es un paso en el que está queriendo dar un brinco de una manera más extraordinaria y más grande. Pero Dios, viéndolo, porque Él decía: voy a poner mis graneros, voy a poner todo lo que he creado, ya no cabe en esto, la empresa tiene que crecer de una manera más grande, más extraordinaria. Por lo tanto, pues voy a empezar y empieza a hacer todo el proyecto y todos los planes, y Dios se presenta con él y le dice una palabra muy clave: necio, necio, ¿qué no sabes que hoy vienen a pedirme tu alma? ¿Y de quién va a ser todo esto para lo cual has trabajado, has desarrollado? ¿Qué es la necedad de la cual Dios está hablándole a este hombre? Que perdió por enfocarse en las cosas menos significativas en la vida de uno. En lo material dedicó más tiempo de su vida, su esfuerzo, su habilidad, todo lo que tenía, y dejó lo más importante,
su encuentro con Dios, su vida eterna. No lo pudo ver. Y le está diciendo, todo esto que hiciste no tiene sentido porque no te lo puedes llevar, sino que no tuviste la capacidad de ver en el ámbito espiritual. Y entonces le está diciendo, nunca pudiste ver la bondad de Dios para contigo. Y en eso consiste la necedad. Para entenderlo un poquito más allá, vemos en el desarrollo del gobierno que Dios le está dando a David. Vemos que él empieza a pelear porque estaban atacando los filisteos a todas las tierras que estaban alrededor de Israel. David todavía no es rey y empieza a defender a los suyos y defiende a una aldea donde vivía un hombre que era muy especial, se llamaba Nabal. Y este hombre había hecho crecer sus terrenos, su producción, todo lo que tenía, pero David toma parte de sus, la gente que se dedica al cuidado de las ovejas, de sus pastores, de su gente, y va a la guerra y defiende y los cuida y cuida los terrenos de este hombre. Y llega el momento que gracias a lo que hizo David, empieza a irle mucho mejor a este hombre. Llega David y manda a uno de sus siervos y les dice, dile a Nabal que su siervo David le pide apoyo, que nosotros cuidamos de sus pastores, de su gente, que protegimos su tierra. Recuérdales esas cosas y que nunca le pedí nada. Que ahora que todo está en equilibrio y todo está bien, pues que nos mande algo, porque sé que está trasquilando a sus ovejas. Que si nos puede mandar algo a su siervo David y a todos nosotros. Va el siervo y empieza a hablar con Nabal, lo encuentra que está ahí muy bien, él vivía en Carmel, y le dice, ¿quién es ese David? Mira, no lo reconoce. Pues también son muchos los esclavos que se apartan de la mano de su amo, y no sé ni quién será ese David. No puede reconocer, no acepta. El orgullo y la avaricia hacen muchísimo daño en el corazón y no puede reconocer lo que se hizo por él. Y va pues el emisario que mandó David y le dice, mi señor, pues dice Nabal que tú eres un esclavo que saliste de la mano de tu amo y que ni siquiera te reconoce. Y David pues era de mecha cortita y agarra 400 hombres y dice, vamos a desaparecer esta aldea. Pero se entera la esposa de Nabal, se llamaba Abigail, y se entera de que viene David para arremeter contra todos y prepara comida, cabritos, pasas, higos, bueno, de todo. Le lleva una cantidad de comida y se va por un camino para encontrar a David, que ya venía con 400 hombres, y le dice, mi señor, perdone usted a ese hombre llamado Nabal, que su nombre significa necio, necedad. Perdone, porque como su nombre lo dice, es un hombre que no puede reconocer lo que se ha hecho por él. Tu sierva te pide perdón, te traigo esto, y le empieza a dar la comida, todo eso. Dice, pues eres una mujer sabia, has evitado que haya muerte y destrucción, has librado mi mano de que haga este mal. Y bueno, reconoce. Cuando regresa Abigail a su casa, Nabal está en una pachanga bien hasta atrás, se tomó todo el vino y está bastante alcoholizado. Al otro día, que ya está bien todo eso, le dice a Abigail, mi señor, pues David nos iba a atropellar y pues le ofrecí todo esto. Le da tanto coraje
que se queda entumecido y a los 10 días muere Nabal. Podemos ver cómo en este hombre empieza ese no reconocer, ese no aceptar lo que otros han hecho por él. Y cómo la posición que se le dio no es porque sea muy brillante o muy capaz, sino porque alguien lo cuidó, porque alguien lo defendió. Lo mismo que pasó en los cielos, porque Dios lo formó, porque Dios le dio. Es que podemos decir, yo lo hice con mis propias manos. Pues ¿quién te dio las manos? Yo lo hice con mi inteligencia. Pues ¿quién te dio la inteligencia? Yo lo hice con mi sabiduría. Pues ¿quién te dio la sabiduría? No somos producto del azar, somos producto de un creador. Y si vemos toda la naturaleza, toda la belleza que hay en la naturaleza, decimos es que tiene que haber un creador. Si vemos que el diseño que Dios puso en todas las cosas, desde la más pequeña hasta las más grandes que vemos en los cielos, decimos tiene que haber un diseñador que hizo este diseño tan perfecto, tan exacto, que engrana en todo lo que está hecho. Pues hay un ser que es nuestro Dios, que se vistió de carne para que nosotros pudiéramos volver a Él y acercarnos a Él. Vemos otro caso en el Nuevo Testamento. Este hombre había sido colocado para gobernar en el pueblo de Israel en el tiempo de Jesucristo. Se llamaba Herodes. Y llega el momento en el que va con dos pueblos que estaban en conflictos con él. Y Herodes estaba muy molesto. Recuerdan que habíamos visto cuál era la historia de Herodes, que había matado a toda su familia para él mantenerse en el poder. Él pensaba que ese lugar de poder le correspondía y por lo tanto aplastaba a la gente, manipulaba a la gente, menospreciaba a la gente, no sabía valorizar a la gente de lo que el pueblo estaba produciendo. Y tenían un poco de temor, tanto Ciro como Sidón, porque los alimentos dependían que entraran por mano de este gobernante. Y van pues con mucho temor, porque conocían que reaccionaba muy fuerte. Y dice la palabra en el libro de los Hechos 12, en el verso 20, Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se presentaron a él como de común acuerdo. Y habiendo persuadido a Blasto, el camarero mayor del rey, pedían la paz, porque su región era abastecida por la del rey. En un día señalado, Herodes, vestido de sus vestiduras reales, se sentó en el tribunal y les arengaba, o sea, les estaba poniendo una regañiza, los estaba menospreciando, los estaba insultando, porque sentía que tenía ese poder, porque sentía que tenía esa capacidad. Y el pueblo aclamaba diciendo, voz de un Dios y no de un hombre. Y en ese momento de repente le hirió un ángel del Señor, por cuanto no le dio la gloria a Dios, y murió comido por gusanos. Vemos cómo la gente que no sabe agradecer, que no sabe reconocer, que no sabe darle a Dios ese reconocimiento y ver la bondad de Dios, mueren, terminan mal. Su vida empieza a tener problemas. En el mundo espiritual es la muerte de Satanás, la separación de Dios. Lo vemos con Nabal, lo vemos con este hombre que hizo su gran empresa y lo vemos con este Herodes también. En el caso del hombre, la muerte física. En el caso de los ángeles, la muerte espiritual y la separación eterna de parte de Dios. Pero Dios nos anima a cada uno de nosotros que podamos reconocer su bondad en cualquiera que sea la condición. Por eso nos dice, ten cuidado, en 1 Corintios 4:7,
¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? ¿Te ha pasado? No sé si a mí me ha pasado en mi vida cuando yo estaba como jefe o como estudiante y ya tenía cierta capacidad y cierta formación. Yo llegué a pensar esa tontería, que yo era más capaz, que yo era más inteligente, que yo era más brillante, que yo tenía ciertas cualidades, y entonces empezaba a ver a la gente de una manera despectiva, como abajo de nosotros. Y eso es un pecado terrible delante de Dios. Eso es no reconocer quién es Dios. Estamos queriendo tener nosotros el reconocimiento para que la gente nos diga: oye, qué brillante, qué capaz eres. Mira qué buenas cosas haces. Tengamos mucho cuidado. Por eso nos dice: ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? ¿Te das cuenta? Platicaba yo con mi esposa, realmente todo lo que tenemos, todo, Dios nos ha dado. Y ha sido una bendición muy grande. Pero yo le decía, algo que tengo, que es la mayor bendición, no son las cosas, porque las cosas van y vienen. Las cosas hoy las tenemos y mañana no las tenemos. La riqueza que yo tengo es mi Dios. Es el tesoro más grande, es la perla preciosa, es la riqueza que se me ha dado. Es mi Dios. Fuera de Él no tengo nada. Todo se termina y todo se va. Pero la riqueza es cuando tú lo tienes y lo puedes ver. Cuando tú lo tienes y lo puedes disfrutar. Cuando tú lo tienes y lo gozas en tu corazón. Cuando estás en medio de cualquiera que sea la situación y tienes a tu Dios y puedes recurrir a tu Dios y puedes hablar con tu Dios y ves que tu vida tiene sentido, tiene significado, tiene propósito, porque lo tienes a Él, porque su bondad es para contigo, porque todas las cosas que Dios ha hecho y que Dios ha establecido son para bendecir tu corazón, para bendecir tu alma y levantarlo. Vamos nosotros viendo. Yo te hago una pregunta: ¿confías más en Dios que hace 5 años? ¿Que hace 2 años? ¿Cómo está ahora tu confianza en Dios? Cuando tienes una enfermedad y se presenta una enfermedad, ¿tu confianza es en Dios? Cuando tienes un problema económico y se te quiebra la economía, la primera reacción que tienes es una confianza en Dios. Cuando estás en un momento crítico en tu vida, en una lucha, lo primero que sale es esa confianza en la bondad de Dios, que Dios está contigo, que Dios quiere lo mejor para contigo, que Dios te ve como su hijo y tú lo puedes ver a Él como tu Padre, como tu Dios. Mira, la confianza, que es reconocer la bondad de Dios, reconocer esa expresión de la bondad, que es una expresión del amor de Dios, es cuando nosotros lo aprendemos desde bebés. Cuando nosotros éramos bebés no teníamos un lenguaje más que el llanto. De repente teníamos hambre y llorábamos. Nuestra mamá escuchaba nuestro llanto y decía: es la hora de comer, tiene hambre. O el papá, y le daba el biberón y se nos quitaba todo el malestar. Se nos irritaba el trasero en el pañal y llorábamos también. Y la mamá o el papá agarraban el pañal y hacían con el olfato y agarraban el aroma del pequeño y decían: oh, se ha hecho mi pequeño. Se cambiaba el pañal y el pequeño estaba contento. Sentía infladito el estómago, agarraban al pequeño y le daban sus golpecitos y el pequeño, eso quería decir que ya no estaba inflado su estómago. Aprendimos a depender de nuestros padres, una confianza en ellos. Al ver la respuesta de nuestra necesidad por parte de nuestros padres, aprendimos
a confiar en ellos. Es la misma manera como aprendimos de Dios. Teníamos una necesidad, teníamos un problema, teníamos un momento difícil, íbamos delante de Dios, algunos con lloro, algunos con dolor, algunos con miedo, con cualquiera que sea nuestra expresión, y Dios suplía, Dios nos bendecía, Dios resolvía nuestro problema porque éramos unos bebés espirituales. ¿A cuántos Dios le estuvo bendiciendo cuando apenas estaban creciendo el Señor? Llorabas y te lo daba, le pedías y te lo daba. Entonces, ay, qué bonito es Dios. Eras bebé. Pero ahora lloras, chillas y zapateas y no se te da. Y ahora estás en crisis porque quieres que sea como cuando eras bebé y no se te da. Mis amados, ya no somos bebés. Ya al niño, cuando llora y zapatea, yo recuerdo a uno de mis hermanos que le gustaba mucho aprender de los vecinos. Vio que donde vivíamos, en la esquina, un niño se tiró, se los había platicado, y hizo zapateado y todo eso, y su mamá le dio el juguete que quería. Entonces él aprendió, vio, y cuando llegó mi mamá, él no se aventó al piso, sino que se sentó y luego se acostó y luego pataleó. Mi mamá lo levantó, le dio 3 zapazos y ya no pidió nada. Aprendemos mañas, aprendemos cosas que no nos ayudan. Mira, Dios no te va a dar algo que no tienes la capacidad, que no tienes la madurez, que no tienes todavía la formación para poder desarrollar eso, que necesitas alcanzar esa madurez para que Dios te lo pueda dar. No quiere decir que no te lo va a dar, no quiere decir que es un no rotundo, sino que está Dios trabajando contigo para que Dios empiece a darte lo que tú necesitas realmente y empieces a formar un carácter que antes no teníamos en nuestro corazón. Crecemos, vamos aprendiendo y poco a poco vamos adquiriendo esa bendición de parte de Dios. ¿Te ha pasado que muchas veces tienes una necesidad y tu necesidad es muy grande? Y como tienes esa necesidad y es muy grande la necesidad y lo quieres ya, y somos de esa nueva generación que todo lo queremos en el instante, todo lo queremos a nuestra manera y no sabemos esperar los tiempos de Dios, que no alcanzamos a ver lo que viene a un futuro. Decidimos, bueno, creo que es el tiempo de hacerlo, pero no tengo el dinero, pero tengo la tarjeta. Y utilizamos la tarjeta y compramos algo. O pedimos un préstamo al banco cuando no teníamos toda claridad del proyecto, lo que queríamos hacer. No había algo, pero ya estamos desarrollando, ya estamos implementando, ya estamos juntando, cuando lo más importante todavía no está desarrollado. Después empezamos a tener problemas. Empiezan a haber desequilibrios. Con ese dinero nos empezamos a comprar nuestra camioneta, nuestros coches, nuestras cosas que no necesitabas. Y todavía, ¿por qué? Porque tengo el gran proyecto, tengo esto. Y de repente, ¡suaz!, se cae el gran proyecto y te quedaste temblando. Tú dices, ¿por qué me pasa? ¿Por qué me haces esto, Dios mío? ¿Cuándo consultaste a Dios? Era un tiempo de aprender a esperar. Era un tiempo de aprender a ver lo que Dios quería hacer en nosotros, pero nosotros quisimos ayudarle a Dios, que Él se apresurara, y no es así como Dios hace las cosas. Cuando tú aprendes a depender de Dios, lo llevas en oración y clamas a Dios y le dices, Señor, hay esto, te pido que me dirijas, y te empiezas a platicar con la gente, no te disparas como chipote y empiezas a hacer grandes cosas sin que antes se te haya aprobado delante de Dios lo que estás haciendo. Y ya estás por allá haciendo 1000 cosas. No, no es así las cosas de Dios. Las cosas de Dios llevan un tiempo, un proceso, una madurez. Pero en esta revolución que tenemos de querer hacer las cosas al instante, creemos que vamos a lograr cosas a largo plazo. Dice la palabra en el Salmo 16, manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor,
tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Cuando tú puedes reconocer que todo lo que tú tienes y todo lo que has recibido viene de Dios, tú sabes esperar en Dios, sabes esperar los tiempos de Dios, sabes reconocer lo que Dios quiere hacer en tu vida y te puedes esperar en tu corazón. Cuando no lo hacemos, podemos caer en una trampa, la trampa de la queja, del juicio, del señalamiento. Y eso, en lugar de acercarnos a Dios, nos va alejando más y más de parte de Dios. Y en esa queja no ves ya el problema que se está presentando, sino que te enfocas en tu necesidad, te enfocas en lo que tú quieres hacer y dejas de ver el panorama global que Dios quiere hacer en tu vida, de lo que Dios quiere hacer en tu casa, de lo que Dios quiere hacer en tu empresa, de lo que Dios quiere hacer con tu familia. Pero estamos tan enfocados de que todo está tan terrible, todo está tan mal, que confesamos y hablamos solamente lo negativo, lo malo, lo difícil, lo horrible que es el problema. Y aquí está dándonos una clave Dios. Deja de ver el problema, lo más horrible, lo más malo, y empieza a darle las gracias a Dios, como dice: manténme a salvo, Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Y le dije al Señor: tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Todo lo que hay en mí, tú me lo has dado, Señor. Cuando tú sabes que la dificultad que estás enfrentando, puedes reconocer que Dios está haciendo algo en tu vida, que Dios está formando algo en tu corazón. Cuando estás pasando por dificultades, por crisis económicas, por crisis familiares, puedes reconocer que hay algo que no se ha formado en tu corazón y que Dios quiere formar. Porque muchas veces, cuando no lo podemos ver, decimos: es que ya tengo que cambiar de esposa, de esposo, de ciudad, de trabajo, de lo que sea, para poder resolver mi problema. No, el problema no es tu esposa, el problema no es tu trabajo, el problema no es tu ciudad, el problema está en ti, que algo no ha madurado, que algo no se ha formado, y que ahora, a través de estas dificultades, a través de esta lucha, a través de esta crisis, Dios puede empezar a formar algo en nosotros que no teníamos. Mira, no sé por qué, cuando estamos pasando por cosas muy buenas y muy agradables, como que no forman carácter en nosotros. Pero cuando pasamos por dificultades, cuando pasamos por enfermedades, cuando pasamos por problemas que son muy difíciles para nosotros, empezamos a reconsiderar, empezamos a vernos a nosotros y empezamos a decirnos: ¿en qué habré fallado? ¿Dónde me adelanté? ¿Dónde no consideré a Dios? Y empezamos a hacer un cambio en nuestra vida. Por eso, cuando vamos a un funeral, donde vemos que lo más preciado que tenemos, que es la vida, se le terminó a esa persona, nosotros reconsideramos, decimos: todavía tengo la vida, ¿qué puedo hacer con mi vida? Y empezamos a valorar que lo más importante no son las cosas, sino la vida que Dios nos ha dado. Y empezamos a disfrutar esa bendición de parte de Dios. Y dice aquí en Romanos 5:3: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Cuántos les gusta y se alegran cuando están pasando por penas y dificultades? Bueno, creo que nada más Pablo. ¿Qué es lo que ha aprendido? Pablo había pasado por muchos problemas, había pasado por muchas penas, había pasado por muchas dificultades, pero aprendió que en medio de esas penas, esas dificultades, Dios formaba un carácter que él no tenía. Dios empezaba a mostrarle cosas que no estaban bien en su corazón. ¿Podemos hacer eso?
que a través de las dificultades no señalamos a otros, no vemos los errores de otros, no vemos las fallas de otros, sino que nos podemos ver a nosotros. ¿Qué hacemos cuando empiezan a haber problemas? Es que es por tu culpa, es que tú no hiciste esto, es que tú no aquello, y empezamos como que a quitarnos nuestra responsabilidad. Pablo está tomando esa responsabilidad. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar algo que no tenía: resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, que tu sí es sí y tu no es no. Una firmeza en nosotros que no nos mueve la adversidad, que no nos mueven las sirenas que nos cantan alrededor, que tú sabes el lugar que Dios te ha dado, que tú tienes claridad en tu corazón de lo que Dios ha colocado en tu vida y que sabes que ese es el camino que Dios ha puesto en tu vida. No es que otros, es que mi familia, es que mi esposa, es que... No, tú sabes, porque hay firmeza en el carácter. No es que mi esposa, no, no es tu esposa, eres tú. Es que mi esposo, no, no es tu esposo, es que no hay carácter en ti. Y lo que Dios nos quiere mostrar, que en medio del problema, en medio de la dificultad, se va a presentar en nosotros esa resistencia para formar un carácter que no teníamos. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Está diciendo que Él sabe la bondad de Dios. Él sabe lo que Dios está haciendo en su vida, que cuando tiene firmeza en su carácter, Él sabe que Dios nunca va a dejarlo, que nunca lo va a desamparar, que Él va a estar con Él donde quiera que vaya. Eso es firmeza. Que no cuando están las tempestades ya dudo de si Dios está conmigo, ya empiezo a pensar otras cosas. No, que tú sabes que Dios está contigo, que Dios va contigo. Y es lo que está estableciendo, que en medio de la dificultad Dios te ama, que Dios quiere lo mejor para ti. Pero es que no sabes cómo está ahora mi matrimonio, que no sabes cómo está ahora. Sí, pero Dios va a trabajar contigo. No va a trabajar con tu esposa o con tu esposo. Dios va a trabajar contigo, porque Dios quiere bendecir y fortalecerte a ti. Y esta dificultad o esta necesidad tan grande de salud, de economía, de relaciones, Dios va a hacerlo a través de ti, en tu persona, no en las otras personas. A veces nosotros queremos que las otras personas cambien, que las otras personas hagan algo. No, eres tú. Y esta es lo que está diciendo Dios. En medio de todo esto he aprendido, me dice Pablo, he aprendido a resistir, a reconocer que la bondad de Dios está para conmigo, que esto que estoy pasando está formando algo que yo no tenía: carácter, para que sea yo muy claro, para que yo tenga una postura clara, y si mi sí sea sí, mi no sea no, para que yo no me separe de mi Dios, que es el que siempre me favorece, y puedo ver su bondad en medio de cualquiera que sea la tempestad. Podemos ver que muchas veces las cosas son difíciles y empiezan problemas en nuestra vida y salimos de nuestro estado de confort en el que nos encontrábamos, que es muy agradable cuando no tienes problemas. Cuando no tenemos problemas o no tenemos dificultades, hacemos muchos planes y muchos proyectos, pero está Dios en medio de tus planes y proyectos. En medio de lo que tú estás soñando, ¿le has dado un lugar a Dios? ¿Es que lo hago para Él? Sí, pero sin Él. ¿Es que lo hago por Él? Sí, pero Él no está involucrado. Y es cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. Por eso dice el Salmo 40, puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor.
me sacó de la fosa de la muerte. Está diciendo aquí el salmista, yo estaba destruido. Estaba en un lugar donde no veía solución. Estaba en una situación donde no podía ver cómo salir de esa condición. Y es una fosa donde no veo vida, donde no veo producción. Dice, cuando estaba en esa situación tan terrible, puse en el Señor toda mi esperanza. Está diciendo, sigo confiando en la bondad de Dios, que en su bondad veré la respuesta de mi Dios para mi vida. Y luego dice este salmo, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano, puso mis pies sobre la roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. ¿Qué es lo que está reconociendo? No soy yo, sino fue Dios el que me sacó. No fue mi capacidad la que me sacó de esa condición, sino mi Dios me dio las estrategias, me dio la manera, me dio la fortaleza, me dio la resistencia y me coloca sobre la roca que es Cristo. Y me coloca en esa firmeza y además me empieza a dar un canto. Un canto donde a través del canto tú le das el reconocimiento y le das las gracias a Dios. ¿Te ha pasado? Yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Cuando se quiebran las cosas, cuando se rompen las estructuras y digo, ¿por qué fue así? ¿Qué no alcanza a verse el daño que me está haciendo? ¿Qué no alcanza a ver lo que está produciendo? Y empiezo una lucha, una crisis interna. Pero en mi crisis interna voy con Dios y le digo, Dios, sáname, sana mi alma. No puedo con este dolor, con este quiebre, con este golpe tan duro. No puedo, Señor, ver con claridad. Y recuérdate, Señor, que estoy para bendecir, no para maldecir, no para señalar, no para aplastar, sino para bendecir. Pero mi alma se quiebra, mi alma se rompió. ¿Qué es cuando tienes problemas en la salud? Cuando tienes problemas económicos, cuando tienes problemas familiares, cuando tienes problemas ministeriales, empieza a ser una lucha. Pero recurro yo a Él y le digo, Dios mío, tú eres mi esperanza. No lo entiendo, no alcanzo a comprender esto, pero tú eres el que me sacas, tú eres el que me libras. Y empiezo a clamar y a clamar, y de pronto Dios viene y toca tu corazón y te sana tu alma. Le empieza a pegar pedacito por pedacito. No quiere decir que no te duele, no quiere decir que ya todo quedó maravilloso, sino que te enseña que Él es el que te sostiene. Te enseña que Él es el que te guarda, que no son las circunstancias, que no son el que todo esté bien, sino es Él el que quiere formar algo muy grande en tu corazón, que va más allá de tu ministerio, que va más allá de tu economía, que va más allá de tu familia, que va más allá de tu enfermedad. Él está formando algo muy grande en ti y es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y cuando empieza a hacer eso, le digo, Señor, cuán grande es tu amor por mí. Y le cantamos a Dios. Construimos un canto de gratitud para decirle, porque tú eres grande, Dios mío, y haces cosas grandes para conmigo. ¿Has llegado a caer que no hay esperanza? ¿Que no hay futuro para ti? ¿Que no hay posibilidades para ti? Eso es una mentira. Eso de que no hay un futuro, que no hay una esperanza, no viene de parte de Dios. Es de parte del enemigo que nos hace centrar más y más en nuestra problemática para que no salgamos de esa condición. Porque siempre en Dios hay un futuro y hay una posibilidad. No importa cuál sea la situación por la que estás pasando, sino que nos enfoquemos en nuestro Dios y Él va colocando todas las cosas en su lugar. A veces es que perdí esto que es muy importante para mi vida. Es que se me acabó esto que era muy significativo. He visto personas que se les corta una pierna
y sienten que ya no pueden vivir, y algunos se han quitado la vida porque se les quitó la pierna y entran en una crisis muy grande. ¿Qué es lo que has perdido que ya no sigues adelante? Quisiera que viéramos este pequeño video de esta joven pareja. Vemos cómo, si pensabas que tenías problemas en tu vida, cómo se puede ver gente que tiene mayor necesidad y no es un problema para su vida, sino una oportunidad para apoyarse el uno al otro, una oportunidad para bendecirse uno al otro y desarrollar una familia, desarrollar esa cordialidad y apoyo. Es extraordinario lo que acabamos de ver. Un hombre sin sus dos piernas, pero tenía el apoyo, que es esa seguridad en su corazón para seguir adelante. Y también con una claridad en la esposa para vivir con esa condición de su esposo. A veces nosotros quisiéramos que se hiciera algo para que desapareciera eso. No, así es. Esa es la realidad. Donde a veces yo voy a tener que cargarlo, donde a veces yo voy a tener que soportar, donde a veces, pero también el otro también va a tener esa oportunidad de apoyar y de bendecir y de levantar a la otra persona. Cuando vemos eso decimos, creo que no tengo tantos problemas.
Creo que no son tan grandes y tan profundas nuestras necesidades. Y podemos ver que tenemos un futuro para con Dios. Y ese regalo de parte de Dios para con nosotros, como dice el Salmo 27 en el verso 13. Yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. Espera en el Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. ¿Por qué lo está diciendo el salmista? Porque no se veía posibilidad, porque no se veía alternativa, porque las cosas estaban siendo muy difíciles en su vida. Tú estás diciendo, yo veo que hay un futuro para mí. Yo, Señor, sé que tu bondad va a ser para conmigo, que tú vas a hacer algo grande en mi vida. Y luego dice algo que me llama mucho la atención. Él mismo se anima. Espera en el Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento. ¿Qué está diciendo? Declárate palabras, palabras de bendición, palabras de ánimo, palabras de aliento. No dice que venga otra persona y te dé esas palabras, sino que tú que sabes que hay un futuro para tu vida, que sabes que viene algo mucho mejor para tu vida, tú puedes tener esa esperanza de que algo mucho mejor viene para ti. Miren, yo lo he visto a través de mi vida y lo he visto en el ministerio, y de pronto se vienen problemas, adversidades, dificultades, y yo digo, Señor, algo estás formando muy grande, algo estás haciendo muy grande. ¿Por qué? Porque los cocolazos están re suaves y vas a formar algo que yo no tenía, algo que no había en mi corazón. Ayúdame, Señor, que durante este momento de lucha, de crisis, no pierda la oportunidad mi alma de ser formada por tus manos, por la adversidad, por la dificultad, por el problema. Ayúdame, Señor, para que estas cosas que son difíciles para mí, que van más allá de mi capacidad, pueda ser formado mi corazón. Porque hay algo que no tengo, hay algo que no está en mí, pero ya puedo ver. Cuando hay problemas, desde que empezamos, tomaba a un joven, le decía, mira, está cavando profundo. Dice, sí, el Señor va a hacer cosas grandes. Claro, ¿sabes? Cuando empiezas a cavar, pues no puedes tú cimentar algo en medio del lodo. Ahora que estamos arreglando la casa de oración, pues se nos metía el agua por abajo, porque cuando se construyó, la gente que construyó en ese tiempo, pues no tenía ni idea de la arquitectura, y se puso sobre el lodo una plancha de concreto y dijeron, con eso aguanta. Y por eso cada que llovía, pues los vecinos pues viven en el lodo, y entonces el agua que estaba ahí se metía por abajo y siempre se nos inundaba, si no por arriba, por abajo. Entonces dijimos, pues vamos a hacer toda una estructura para que aguante. Así que perfórale. Los que han podido ver por los niños se echan un vistazo y ven que se está perforando en diferentes lugares. Y me decía la arquitecta, doctor, puro lodo abajo. Pues con razón. Y tenemos que sacar y profundizar hasta agarrar tierra firme, para poder agarrar de ahí la cimentación y poder levantar la estructura y quede bastante firme para ponerle una plancha de concreto y ya no se nos mete el agua. Y así hace el Señor. Muchas veces nuestra vida está flotando en el lodo, en algo que no tiene seguridad, pero como ya estamos ahí creemos que todo está bien. No, hay que hacer eso, profundizar y meternos para que empecemos a hacer y agarrarnos de la roca que es Jesucristo, de la parte firme, para que de ahí empiece a establecerse nuestra vida. Pero en esos momentos tú tienes que aprender a decir a ti mismo, no esperes que venga alguien y te anima. ¿A cuántos les gusta que los anime cuando están quebrados? ¿Cuántos les gusta? A mí sí me gusta. Que nos hagan hasta piojito, que nos hagan así como para eructar. Ay, qué rico es, nos gusta. Pero aquí nos está diciendo el salmista, ve más allá. Deja de esperar que otros vengan
y lo hagan. Hazlo tú por ti. Empieza a tomar de Dios y empieza a decir: yo creo en la esperanza de que mi Dios es mi bendición. Yo sé que el Señor hará grandes cosas en mí. Y esto que veo no es lo que Dios quiere hacer, sino que esto que veo pasará, y en el Señor me levantaré y veré su grandeza y veré su gloria, porque lo estás considerando a Él. Ya no le des tanta importancia a tu problema o a tu necesidad. ¿Cuántos andan ahorita luchando con el desánimo? ¿Cuántos de ustedes están pasando en ese desánimo? Bueno, a partir de ahora vas a ponerte tus tarjetitas ahí en el refrigerador, en tu cama, en el baño. Tarjetas de palabra de Dios, que es para ti. Y lo vas a declarar para ti. Y lo vas a hablar para ti. Y vas a decir: mi Dios tiene cosas grandes y bellas para mi vida. Y no ha acabado mi vida, sino que ahora empieza a florecer mi vida. ¿Te das cuenta? Cuando empieza a florecer tu vida, empiezas a considerar a Dios en las cosas que tú vas a hacer. Empieza a tomar en cuenta a Dios en las cosas que tú vas a hacer. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. La solución viene de parte de Dios para contigo. Dice en Jeremías 29:11: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Podemos tomarlo? Mira, los planes de Dios ahí están, pero en tu libertad que tienes para escoger, tú decides si los tomas, tú decides si los crees, tú decides si los haces tuyo, tú decides si los ves como los planes de Dios para tu vida, y que quitas todos los pensamientos negativos, destructivos de tu mente y de tu corazón, y empiezas a ver lo bueno. Mira, cuando estamos pasando por enfermedades, por luchas, muchas veces decimos: es que tengo este dolor o tengo esta enfermedad. Pues, yo he hablado con algunas personas, les digo: te voy a decir lo que yo hago. No le pongo tanta fe a esa enfermedad. No creo que sea la que me define mi salud. Empiezo a creer en lo que Dios me ha dicho, lo que Dios me ha prometido, en su salud, en su bendición, y lo creo. Pero es que me duele, es que me siento. No, también yo me duele y también me siento, pero no es mi seguridad eso, no es mi confianza eso. Mi seguridad es la palabra de Dios, y uno tiene que salir, porque o está mal la palabra de Dios o está mal esa enfermedad que momentáneamente está queriéndome detener. Y me levanta el Señor y le digo: Señor, sabía y lo sé en mi corazón que tú eres fiel. El momento por el que estás pasando va a pasar, pero que no salgas igual, que no salgamos con la misma mentalidad, con la misma actitud, con la misma manera de ver la vida y las cosas, sino que salga transformado, que salga fortalecido nuestro corazón después de este momento difícil por el cual pasaste, porque Dios tiene planes y planes buenos para contigo. No busca lo malo. En tu Dios hay un futuro y hay una esperanza. A mí me gusta mucho vacilar y platicar, y a veces la gente me dice: es que te sientes eterno. No, no me siento, soy eterno. ¿Por qué? Porque Dios me dio la eternidad, y por eso hablo y digo: no, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a impulsar acá, vamos a impulsar. Además soy un joven, voy apenas a cumplir 68 años. Entonces soy un chamaco que está empezando. Y hay otros que tienen 40 y ya se sienten cacheteados. Me ha tocado con algunas personas y los veo todos golpeados, a los doctores, y uno todo blanco, canoso y todo cacheteado. Le digo: pues ¿cuántos años tienes? No, ya estoy grande, mi doc. ¿Y cuántos años tienes, doctor? 58. Chamaco, ¿qué andas haciendo? No digas eso. A veces nos empezamos a ver ya, pero cuando tenemos al Señor, sabes, no te define la edad, no te define la circunstancia, te define lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios ha trazado para tu futuro, la bendición que Dios ha traído para tu corazón. Por eso dice en Jeremías 6:16: así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren,
No sigas caminando como el borras. No sigas en la vida al ahí se va. Aprende, detente, frena y empieza a ver qué es lo que Dios te está enseñando. ¿Qué es lo que Dios te quiere mostrar a tu matrimonio, a tu familia, a tu vida, a ti como padre, a ti como madre? ¿Qué es lo que Dios te quiere enseñar? Dice, deténganse en el camino y pregunten por los senderos antiguos. Pregunta qué es lo que Dios dice, qué establece la palabra de Dios por donde se camina conforme a Dios. Pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Pregunta qué es lo que Dios dice, qué es lo que la palabra dice. Mire, una de las cosas que he visto en mi ministerio es que muchas veces la gente viene no para pedirme un consejo como pastor, sino para informarme de una decisión que ya tomó, de una decisión que ya hizo. Entonces le digo, pues me estás informando, no me estás considerando. Si dices que soy tu pastor, ¿en qué soy tu pastor? Si solamente estás tomando decisiones por ti mismo, ¿en qué te estoy pastoreando? ¿En qué te estoy apoyando? ¿En qué te estoy diciendo las cosas? Y a veces nos movemos así. No, pues el Señor me dijo. Ah, pues el Señor te dijo ya. Yo no soy nadie para decirte lo contrario, pero lo que veo no es que sea del Señor la decisión que estás tomando. Pues el Señor me dijo. Ah, pues que Dios, el Señor que te dijo que te ayude. ¿Te ha pasado que muchas veces estás agotado, cansado? ¿Sientes que ya no te quedan fuerzas para seguir luchando, para seguir peleando? Dice el Salmo 18:1. ¿Cuánto te amo, Señor? Fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. ¿Quién es tu fortaleza? ¿Tus habilidades, tu inteligencia o tu Dios? Cuando es Dios, podemos decir como el salmista, Él es mi fuerza, Él es mi escudo, Él es mi roca, Él es la firmeza de mi vida. ¿Por qué? Porque esa es nuestra realidad, es nuestro Dios y es en quien nosotros estamos seguros. Y por lo tanto, ya no pongo mi fortaleza en mí mismo, sino en quien me da las fuerzas para pelear, el que me da las fuerzas para levantarme, pero lo reconozco. Y así puedo reconocer la bondad de mi Dios, que de Él recibo la fortaleza para volverme a levantar, para volver a volar, para volver a caminar, porque Él es el que me da esa fuerza para seguir adelante y para poder luchar. Y cuando confiamos en Dios, sabemos que Dios tiene algo muy grande para nosotros. Pero no nos desubiquemos, porque muchas veces cuando el favor de Dios está con nosotros, nos olvidamos. Cuando Pablo está hablando, dice, ustedes fueron injertados en la vid. Ustedes eran un olivo silvestre, no teníamos parte con Dios. Y fueron injertados en la vid, que es en Abraham. Y una vez que fueron injertados, se injertaron ahí y se quitó las hojas y lo que había antes ahí, que era el pueblo de Israel. Dice, y ahora ustedes, gentiles, que no eran pueblo de Dios, han venido a ser el pueblo de Dios. Pero eso es porque Dios lo hizo. Dice Romanos 11:17. Estoy usando otras traducciones de la Biblia. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, está hablando de Israel, y que tú siendo olivo silvestre, nosotros los gentiles, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer que eres mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe.
y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos para con las ramas originales, tampoco lo tendrá contigo. ¿Qué nos está diciendo? No te chifles cuando te va bien. No te desubiques cuando el favor de Dios está contigo. No es porque seas mejor que otros, ni porque seas más capaz de otros, sino porque Dios quiso bendecirte a ti en eso. Y cuando te pasa eso, recuerda siempre que fue Dios el que hizo eso, el que te sembró, el que te puso, y lo que estás recibiendo viene de parte de Dios. Que tú no eres el que le das vida a las cosas, sino que es Dios el que le da vida a todas las cosas que tú haces. Está diciendo, aprende a vivir con humildad, con sencillez, porque es lo que Dios quiere hacer en tu corazón y en tu vida. Porque Dios tiene algo muy grande para contigo. Que nosotros podamos reconocer en todas las cosas que hacemos la bondad de Dios para con nosotros. Cuando estás pasando por un tiempo difícil, no es fácil reconocerlo, porque nos enfocamos en el problema. Pero Dios dice, no lo hagas. Ve siempre la bondad de Dios. Háblalo, decláralo, cántalo, porque Dios quiere y tiene planes buenos para ti y un futuro diferente para ti, porque Dios va a tomar fundados en la roca para levantar lo que Él quiere hacer en tu vida. ¿Estás listo para dejar atrás antes de que te levantes? Yo quisiera que hicieras algo simbólico. Te vas a levantar, pero vas a dejar tu amargura o tu desánimo o tu frustración o lo que te ha estado haciendo daño durante mucho tiempo, y le vas a decir, lo dejo porque creo que tu bondad es lo mejor para mi vida, y creo en tu bondad, que es la que me levanta y la que me transforma, y decido dejar en esa silla. Después van a limpiar los del ministerio. Decido dejar en esa silla todo lo que me estaba amargando, me estaba frustrando, me estaba deteniendo, porque yo seré levantado, porque mi Dios tiene mejores planes y nuevos planes para mi vida. Si estás listo para hacer ese acto de fe, ponte de pie, y si no, quédate sentado, dejando ahí lo que te hizo tanto daño, lo que no permitía que maduraras, lo que no permitía que vieras, y veías lo malo, todo eso, ya lo dejaste ahí. Y ahora verás lo bueno, verás lo que viene de parte de Dios, verás la bendición de parte de Dios. Y no nada más la verás, sino que la hablarás. Ya tus comidas con la gente ya no será de todo lo horrible que estás viviendo, sino de todo lo bueno que Dios está haciendo por ti. ¿Me entienden? El cambio en el corazón. Ahora vas a hablar de la bendición, no de la maldición. Vas a hablar de lo que Dios tiene para tu vida, de lo que Dios está haciendo. Y estás, pero sí, pasándola muy difícil. Pero tu Dios es más grande que tu problema y tu necesidad. Y vamos a declararlo. Padre, reconocemos en esta mañana que tu bondad es mi bendición y mi fortaleza, y que en tu bondad yo veré y yo tomaré todas las palabras que tú me has declarado. Y no es que me mueva o que cambie las circunstancias, sino el que tú, Señor, puedas seguir trabajando en mi corazón para que yo sea transformado en mi alma y empiece a hablar las maravillas que vienen de ti, la bondad que viene de ti, porque tú eres mi roca, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi escondite, porque tú eres mi apoyo, porque de ti viene la bendición, y yo la tomo el día de hoy en mi corazón y creo que tú eres mi bendición. Te doy gracias porque me has dado la capacidad para reconocerte a ti, y te escojo a ti, escojo tu bondad, y viviré en este temor, dándote todo el tiempo el reconocimiento para reconocer y declarar tus maravillas, porque es honrarte a ti, tus bendiciones, porque es dar el reconocimiento a ti. No importa si tengo en demasía y has sido próspero,
Te honraré en cada momento de mi vida, declarando que tú eres mi Señor y que tú eres el que has hecho esta obra. Y cuando esté en el momento más difícil y más oscuro, sé que tú me tomarás del pozo cenagoso, me levantarás y me colocarás sobre la roca, me quitarás todo donde estaba yo sustentado, que no era firme, porque me harás volver a salir adelante para gloria y honra tuya. Te doy gracias, Padre, por esta bondad que recibo de ti, porque para gloria tuya has hecho esta obra en mi vida, en mi corazón, en mi casa, en mi congregación y en mi familia. Te doy la gloria y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Disfrútalo. No lo dejes así. En tu casa escríbelo. Ponlo en un papel y declara esas verdades. Declara esa palabra. Habla lo bueno. Habla la bendición. Y todos van a querer estar a tu lado. Los que necesiten de una oración del grupo del abrazo del Padre pueden pasar para que les ministren y los bendiga.